Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañeros? O sea, ¿cuándo tú vas a terminar de estar en la calle? Porque es que tú no paras todo el día y trabajando. Y yo te quiero ya te quiero aquí. La pregunta, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es directa. Además de Memo Ochoa, ¿hay algún jugador que ya se ha despedido de la selección mexicana de cara al siguiente Mundial? ¿Cómo estás, Clau? Un gusto, un abrazo también a todos mis compañeros allá y a la gente que nos ve en el estudio. No, yo creo que nada más Memo Ochoa, yo creo que nada más hoy Guillermo Ochoa es el jugador que ha dado de costados, pero además Memo no se ha despedido solamente de la selección. Yo creo que en unos pocos días va a anunciar su retiro del fútbol, ¿no? Él sí deja las canchas, por eso ayer se despide solo, ¿no? En este encuentro del jugador con el estadio, ¿no? Salió a la cancha, caminó unos cuantos metros, se posicionó en la mitad, en el centro y agradeció al estadio y se retiró, y hoy posteos agradeciendo a México. No, hasta este momento es el único que ha dicho no más. Y a nivel jugador, ¿por qué? Porque hoy a nivel directivo te puedo contar que México no tiene técnico, México no tiene general manager, México no tiene director deportivo, no tiene nada, porque el contrato de estas personas marcaba hasta que termine el Mundial. Entonces hoy no tiene trabajo Duilio Davino, porque ya no, el contrato terminó cuando termine la Copa del Mundo. Tampoco Javier Aguirre, que ayer lo comentábamos, se despidió. Entonces, hoy no sé si la parte de las estructuras o los nuevos directivos van a querer buscar estos puestos, los van a ratificar o van a buscar, ¿no? Javier Aguirre ayer se despidió, eso sí lo sé, se despidió para no volver como entrenador. No sé si después le venga la propuesta, la vaya a aceptar o no, como manda más a nivel selecciones nacionales, pero hoy las cabezas de esta selección no existen porque el contrato, te repito, Clau, compañeros, terminaba o concluía hasta que terminaba la Copa del Mundo. No prendas el fuego ya con lo divertido que es. Nos esperan 4 años para cambiar 7 veces de técnico, 8 veces de directivos, 24 veces de jugadores. Hombre, esto es muy divertido, no prendas humo. Pero, hablando de humo, lo de Rafa Márquez entonces, ¿qué ha sido humo? ¿No se va a quedar de seleccionador nacional de México? No, Rafa se queda. Rafa, es que has dicho Rafa no tenemos técnico. Gestiones ya, incluso yo creo que va. Refiriéndome a Javier Aguirre, ¿no? Pero bueno, acabando el Mundial, el contrato de Javier terminaba su participación y yo creo que ya terminando del Mundial, ¿no? Vendrá ya la ratificación y lo veremos, yo creo, debutar en la fecha FIFA de octubre, noviembre, ¿no? Tal vez septiembre, octubre, perdón. Ahí va a debutar Rafa Márquez. Rafa Márquez va a ser uno de los que debute, ¿no? Y ya yo creo que estos días va a comenzar a trabajar o platicar con su cuerpo técnico, ¿no? Hoy le interesaba mucho a Rafa Márquez que Paul Llorent, que es el preparador físico que hizo volar este equipo, ¿no? Se quedara con él, ¿no? Entonces estaban ahí porque él trabajaba y él vino con el vasco Javier Aguirre. Entonces están buscando que se quede, ¿no? Porque creo que los resultados fueron evidentes y fueron vistos, ¿no? El equipo mexicano físicamente creo que no tiene ningún tache, ¿no? El cuerpo técnico, Rubén, de Rafa es Guardado, es Talavera, por lo que había dicho. ¿Sí lo puedes confirmar o no? Todavía no te lo puedo confirmar, pero por ahí estaba, ¿no? Quería él a Talavera como preparador de porteros y como primer auxiliar quería sumar a los que ya tenía en el Barcelona B y también a Guardado. Yo creo que Guardado también tiene que ver con el rol, Capi, que tú en algún punto desarrollaste, ¿no? Como líder de esta selección y ayudar también al manejo de grupo. Y creo que en eso, creo que acertarían mucho, ¿no? Porque creo que Guardado es un tipo, no sé si lo vieron ahora en su faceta como comentarista, pero estaba más atento a los jugadores. Incluso ayer fue el primero que fue a consolar a Guillermo Ochoa a la banca. Entonces, yo creo que un tipo así, con esta cercanía, siempre suma. Guardado ya está como técnico en el Betis, en los de abajito, y se ha estado preparando muchísimo. Yo tuve ahí una conversación con él y se está preparando, pero mucho para llegar a esta faceta ya con selección nacional, ¿no? De hecho, ha escalado categorías en el Real Betis Balompié de una forma rapidísima, porque tiene bastante calidad a la hora de la gestión, de la cercanía con él y el trato del futbolista, como también de ideas y de cabeza, lo de Guardado. Hermano, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. ¿Será de las principales misiones de Rafa Márquez tratar de renovar poco a poco? Tanto se habló de que ojalá y algunos ya dejaran su lugar para los jóvenes en la selección mexicana y se fue dando, ¿no? El caso de Gil Mora, el caso de Brian, en fin, el caso de Lira. Pero ¿será una de las metas de Rafa Márquez tratar de cambiarle el rostro a la selección en lo futbolístico y en los jugadores? Porque es fecha FIFA, si no me recuerdo, en octubre hay fecha FIFA.
Sí. Sí, yo creo que lo que está buscando o lo que va a buscar Rafa, primero es encontrarlos. Creo que hay muchísimos jugadores también. Acuérdense que no vinieron muchos jugadores que creo que podrían estar aquí. Marcel Ruiz, Richard Ledesma, ¿no? Creo que hay muchos jugadores que también se pueden sumar, que son jóvenes y que van a ir empujando poco a poco, ¿no? Y que están viendo. Entonces yo creo que va a explorar esos y va a comenzar a trabajar con ellos. A ver, lo de Lira, hablamos de que es un joven, pero recordemos que Javier lo encuentra desde aquella gira contra clubes en Argentina. De ahí comienza a sumar, perdón, en Brasil comienza a sumar y se ganó el puesto, ¿no? Entonces yo creo que ellos van a ser la punta de lanza, ¿no? Y ayer el partido que da a Lira es verdaderamente increíble. Julián Quiñones, o sea, también es joven, entonces yo sí lo veo en otro proceso mundialista y a muchos más, ¿no? A ver, a Brian se sube a la selección y aparece en el radar del fútbol mexicano hace 6 meses, porque nadie acá teníamos el foco en un jugador de sus cualidades. Entonces yo creo que poco a poco se va a ir, falta muchísimo tiempo para la Copa del Mundo. Yo creo que Rafa va a ir nutriendo. Ahora, yo creo que Rafa tiene una virtud o se ha preparado, ¿no? Primero, la preparación de Rafa es increíble, ¿eh? Tiene uno de los títulos de técnico más complicados de conseguir como entrenador. Y segundo, la formación de Rafa viene de una escuela que se caracteriza por la formación, por el estilo, donde priorizan las formas. Me refiero al Barcelona, a la Masía. Entonces yo creo que ese tipo de conceptos ayudarían y nutrirían mucho al joven mexicano. Sí, además el puesto de entrenador en el Barça iba a ser para, cuando se fue Xavi, iba a ser para el propio Rafa en el Barça, pero ahí ya sabemos las injusticias del fútbol y en los partidos de México, en el Azteca que yo he estado, Rafa es el que le daba indicaciones, y Rubén lo sabe perfectamente, a todos los jugadores que salían de ese banquillo, más que el propio Vasco, era el que más hablaba con los futbolistas. Hablando de futbolistas, Rubén, hay uno en concreto, traes información. Lira, ¿qué pasa con su futuro? Mira, Lira, primero, qué buenas noticias, ¿no? Qué buenas noticias. Se hablaba mucho de Lira y hoy me confirmaban que Lira se mantuvo al margen por completo de su futuro. Dijo, en el Mundial, por favor, no me toques, me concentro en la selección. Y creo que es un tipo profesional a cabalidad y ayer nos lo demostró y todos los partidos. Y creo que hizo lo correcto. El día de hoy, finalmente le dan a conocer las dos opciones que tiene. Son opciones de clubes muy importantes en el viejo continente, ¿no? Entonces, incluso Cruz Azul le va a respetar la palabra de irse, de que no le pongan el camino rocoso. Entonces, yo creo que Cruz Azul se puede ir despidiendo de Eric Lira. Son dos clubes muy importantes, ¿no? Por respeto a la fuente y a la gente que nos los confirmó, ¿no? Nos vamos a ahorrar los clubes, en su momento los daremos a conocer, pero son clubes importantes de Europa, son ligas interesantes y que creo que a Lira le van a favorecer muchísimo a su formación y como profesional. Entonces, ojalá y lo cierre pronto. La gente que lo maneja también ya ha platicado con Cruz Azul y Cruz Azul le va a respetar la palabra de irse sin ningún problema. Entonces eso quiere decir que no van a llegar y van a preguntar cuánto vale Lira, 30 millones, no 20 millones, no. Van a hacer un esfuerzo Cruz Azul también, lo cual es muy aplausible para que se vaya y pueda jugar en Europa. Sombrito, hermano, te mando un abrazo y felicitaciones, una cobertura más ahí. Hola, Rafa. Siendo la sombra de la selección, como una buena costumbre, hermano. Te mando un abrazo, felicidades. Gracias, hermano. Dicho esto, hermanito, platícanos quiénes son los que tienen chance. A ver, ya nos hablas de Eric Lira, por ahí se menciona de Israel Reyes. Sí. ¿Quiénes son los que tienen posibilidades de ir a Europa? Sí. Gil Mora, evidentemente Rafa Gil Mora creo que ha robado reflectores, ¿no? Ayer el gesto con Jude Bellingham, que por cierto me contó Lore Troncoso, que es muy cercana a la familia de Gil, que su jugador favorito es Jude Bellingham, ¿no? Entonces ayer enfrentarlo y el cambio de camiseta fue un gesto para él que significó mucho, ¿no? O sea, tener a tu jugador favorito, a ver, Kroos tiene 17 años, ¿no? Y ayer intercambiando camisetas y el abrazo de Jude, que creo que para él fue muy significativo. Entonces, Gil Mora es uno de ellos, ¿no? Sabemos que su representante es muy buena, Chaco la conoce muy bien, entonces le va a buscar yo creo que la mejor opción. Yo insisto en un tema, antes de ponerle ceros, que se fijen realmente bien en el futuro tiene 17 años y creo que puede llegar a un club muy importante, muy interesante y su formación, ¿no? El representante también de Israel Reyes también tiene muchos contactos, muchos lo conocen ustedes, Matías Bunge, y también está habituado
buscarle un club interesante, liga italiana, liga portuguesa, liga alemana, por ahí. Entonces también es una de las opciones. Brian Gutiérrez tenía por ahí algunas visorías de la liga francesa, esperemos que también cuajen. Yo creo que también Chivas sabe algo, porque Chivas contrató 2 jugadores en esa posición o que juegan más o menos similar. Entonces yo creo que también estarían pensando en él. Entonces serían extraordinarias noticias, hermano, que se fueran 4 o 5 jugadores, ¿no? Adelante. De eso, Rubén, perdón que te interrumpa, hay otros jugadores, por ejemplo en el caso de Johan, que va a ir a otro equipo. Sí. Johan también va a cambiar de equipo. Incluso el torneo que quiso Johan fue sensacional, ¿no? Y creo que también lo andan buscando, ¿no? Incluso hablaba por ahí que tenía opciones cercanas. A lo mejor juega con tu chamaco, mi querido Chaco. A ver, Chaco, cuéntamelo. A mí no me... Hombre, tú lo sabes. No. Yo dije que se hablaba mucho de Johan en Italia específicamente, pero en equipos más grandes. Pero ya se hablaba diciendo de los Juventus. Mismos de Génova que estaban diciendo que tendrían que, o sea, tratar de mantenerlo, porque se ha convertido en el jugador más importante del club. Es el bastión en la defensa. Es el capitán. Y ha tenido un mundial y lo querían retener. Es el jugador mexicano con más minutos en Europa. Sí. Pero a ver, fuera la Premier, para por ejemplo, no España, creo. ¿no? Si Pues de veras a la hay un Juve, equipo que se vaya, importante, si no, ahí mismo, como el Milan o ¿A la como el que Juve sea, se va, no va a Chaco? aguantar. No sé. O sea, ¿a dónde? No, yo dije por lo que ha hecho, por lo que se Y hablaba. de Montes también se hablaba que podía cambiar de liga, ¿no? Anda. César Montes incluso lo buscaron de México, Capi, y se mantiene en la misma, ¿no? Él no quiere regresar y creo que hace bien. Acuérdate que en un momento lo buscó Chivas, en un momento también se acercó al América y se ha mantenido ahí. Entonces yo respeto mucho eso porque creo que a pesar de todo, ¿no? De todas las críticas que ha recibido, tuvo un mundial también muy bueno. Ayer el tema de la lesión esta que no lo dejó continuar, pero se ha mantenido ahí, ¿no? Lo que sí también te puedo contestar es que a Chávez, que lo han estado buscando, América. ¿no? Y en específico en el América también te puedo confirmar que hoy, aclaro, porque luego es que no va a llegar, ¿no? Hoy la negociación está un poquito lejos, no ha sido fácil para el América, ¿no? ¿Por qué? Porque el club que lo tiene, ¿no? En Rusia, hoy no está tan fácil de negociarlo, les interesa, entonces tienes que conquistarlos a billetazos. Entonces hoy América también se maneja con cierto presupuesto. Hoy es una de las opciones, ¿no? De los 4 refuerzos que busca el América, una de ellas es Luis Chávez, pero hoy la negociación, por lo que me dicen hace unos minutos, hoy está un poquito fría, no está tan cerca en este momento. Hoy Luis Chávez está un poquito lejos. Esperemos que avance porque creo que a la América le sentaría muy bien, pero si también Chávez quiere mantener, que creo que también le haría muy bien quedarse, es muy respetable, ¿no? Rubén, necesito que me ayudes porque Dime. Con tanta información que tienes siempre, con tantos nombres que acabamos de barajar, con tantos clubes que acabamos de poner sobre la mesa, vamos a hacer un resumen de jugador, posibilidad a este club, X jugador, posibilidad a este club, para que a la gente de casa le quede más claro. Te escuchamos, Rubén. Ok, bueno, Gil Mora tiene opciones de Europa, de clubes interesantes, de clubes importantes, y yo creo que Pimienta, su representante, lo va a hacer posible en este semestre. Israel Reyes, en específico, de ligas como la holandesa, como la liga italiana, acercamientos y visorías interesantes. César Montes, su prioridad es quedarse en Europa. Luis Chávez tiene acercamientos con el América, pero su club está un poquito negligente a negociarlo tan fácilmente. Vale. Entonces, ahorita está frío, claro, está frío, pero América es una de las posibilidades y América va a intentar pujar por él, pero si no, hay otras opciones si es que no se cierra, pero evidentemente ahorita está frío. El tema de Eric Lira, hay 2 clubes muy interesantes en formarlo. Yo creo que lo de Lira se puede cerrar primero que todos los que te hemos mencionado, y en la próxima semana o esta misma se puede dar. Tiene el ok de Cruz Azul para irse, y son 2 ligas importantes y son 2 clubes importantes e interesantes que a Lira le van a hacer muy bien. Sabemos que te tienes que ir, pero también tú te la sabes de todas, hermano. Se dice que Borja Iglesias, que hoy tuvo unos minutos con la selección de España, es pretendido por América también. Seguramente estás enterado de eso. No sé si sea un rumor o si sea algo que puede ser cierto. Hoy América es una de las opciones, y te lo digo abiertamente, hermano.
Platicaba con gente de la América hace unos minutitos antes de entrar con ustedes y me decían, mira, nos vamos a guardar los nombres porque se nos van a encarecer, ¿no? Evidentemente están ahí inscritos en la Copa del Mundo, pero estamos pujando. Pero si se complican las negociaciones, iremos por las opciones. O sea, América lo que busca es tener 2 por posición. 2 jugadores por posición y en eso están buscando porque evidentemente a como juega Almada quiere jugadores dinámicos, que corran, que se esfuercen. Entonces más o menos podemos ver el perfil de jugadores. A mí creo que Chávez estaría pintado, pero si su deseo es quedarse, pues, que se quede en Europa, ¿no? Que no regrese, ¿no? Es más, a mí me pareció que tuvo pocos minutos en la Copa del Mundo. No sé si, que yo sepa, no tiene nada, ha estado bien, pero a mí me parece que era para jugar más minutos, por lo menos para jugar el día de ayer. Y algo importante, Clau, que seguramente sabrá Rubén, es quién va a darnos los resultados de la participación de México en el Mundial, qué evaluación se va a hacer, qué nos faltó respecto a la va a dar el Vasco, la va a dar el Vasco, hermano. La va a dar el Vasco. Ok, qué bueno, porque... La va a dar el Vasco, te cuento. El Vasco en unos 2 o 3... a ver, todos los técnicos entregan un reporte después de que se van. Ese reporte, si al que sigue, si no lo lee, es su tema, pero todos los entrenadores entregan cuentas y también lo hará Duilio Davino y también lo hará Javier Aguirre. Yo lo sé, Javier Aguirre va a entregar su reporte, no sé si sea en un par de días, 3 días, una semana, pero su reporte de todo lo que se trabajaron en los 22 meses se le entregará a Ibar o a Mikel o a no sé a quién, pero bueno, se les va a entregar, aquí está el reporte y si Rafa lo quiere revisar o no, es su tema de Rafa, pero el reporte lo va a dar. Y a mí creo que sí me encantaría, ¿no? Que alguien diera la cara para la selección y nos contara qué les pareció la Copa del Mundo, porque no solamente es Javier Aguirre, ¿no? Javier Aguirre también tiene jefes. Entonces, así como salieron a decir que estábamos para semifinales, pues a mí me encantaría ver a Ibar Cisniega, a Mikel Arreola. Siempre y cuando no hablen nada más de la audiencia. Claro, los directivos. Oye, pero, hombre, en ese sentido rápido. Pues sí, claro, que no me vengan a decir que fueron... ¿Ves que alguna de estas cabezas se pueda mover? Porque dejaste muy claro en un inicio lo de Rafa y eso todos lo sabemos. Pero ¿ves que arriba se pueda mover ese organigrama? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, no sé si ahora o más adelante, pero yo sí creo que sí. Yo creo que en algún punto, y más por lo gestionado en la última asamblea de dueños, yo creo que tarde que temprano el puesto de la Federación Mexicana se puede tambalear, en específico él. Lo extraño sería que no hubiese cambios. Eso sería lo... Vamos a empezar tan rápido. Al día siguiente. Déjate porque, claro, efectivamente, lo extraño sería que no hubiese cambios. Después de esta Copa del Mundo, después de sus actuaciones con el equipo mexicano, el que aumenta su cláusula, o mejor dicho, está completamente intransferible, es Rubén Rodríguez. Gracias por todo. Un aplauso para el Chaco y para Rubén, ¿no? En la cobertura de la selección. Me van a hacer llorar. Competencia. Intransferible la sombra. Me van a hacer llorar. Aumenta la cláusula. Cláusula imposible para nadie. Impresionante, la verdad. Igual, Chaquito, los dos son. Gracias, Rubén. Un placer, como siempre. ¿Te vas a dar vacaciones o no? No olvidemos. Ha sido un placer. No olvidemos también de la gente que está ahí con Rubén. Claro, toda la gente que se dedica. César, nuestro camarógrafo, César, nuestro productor, ¿no? Y todos. La verdad ha sido largo, ha sido un mes largo. Hoy cumplimos, hoy abriríamos la 5ª semana de trabajos en esta terraza, pero bueno, ya pedimos la mudanza. Un último camotito. El de los camotes, claro. El perro que ahí estaba acompañándote también, callejero que ahí estaba, el de los camotes. Me van a regañar, pero güeyes, se pasaron de lanza, ¿eh? Me lo espantaron, ya no volvió a pasar después de ese Yair, el Consen de Yair, porque así lo voy a decir yo, el Consen, híjole, me lo espantó. Pero que lo ve en código, escúchame, Rubén, ¿te vas de vacaciones o no? ¿O vuelves pronto? Dime. ¿O qué haces? ¿Qué vas a hacer? No, el mundial sigue, el mundial sigue, esperaremos instrucciones y si no, ahí nos veremos pronto, pero bueno, ha sido un placer llevar una nueva Copa del Mundo y hay sorpresas para ver a dónde apareceremos, ¿no? Pero bueno, ¡grande! Felicidades, Rubén. Gracias a ustedes. Descansa.
No, el placer. Los 5 jugadores de Chivas que estuvieron en el Mundial reportarán en Verde Valle el próximo 13 de julio, según reveló el periodista Jesús Bernal, lo que significa que Milito tendrá apenas 5 días para decidir si los utiliza desde el primer minuto ante Toluca, o si prioriza a quienes hicieron la pretemporada completa. Vamos a hablar también de que el último amistoso de Chivas antes del debut oficial será el viernes 10 de julio ante Leones Negros en Tepatitlán. Y ese partido tiene una doble importancia que va más allá del resultado. Será el primer ensayo donde Milito podrá evaluar a su equipo con todos los elementos disponibles, excepto los 5 mundialistas. De que hay un atacante joven al que clubes de 5 países europeos siguieron antes y durante el Mundial, que no viajó al primer amistoso de pretemporada por una sobrecarga muscular y que según todas las fuentes prefiere esperar a Europa antes que salir a préstamo dentro de la Liga MX, y de que el primer refuerzo que Chivas utilizó como titular en el amistoso de pretemporada fue pulsado en el primer tiempo. Pero lejos de preocupar a la directiva, ese incidente reafirmó exactamente por qué Milito lo necesita en las primeras jornadas donde el plantel más lo necesita. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like porque lo que viene no tiene filtro. Comenzamos. 3 datos rápidos antes de los temas de fondo. Víctor Guzmán, el Pocho, salió del Pachuca al no renovar su contrato y firmó con el Toluca de Antonio Mohamed, lo que significa que el mediocampista que Chivas prestó alguna vez a los Tuzos ahora regresará al Estadio Akron como rival en el debut de la Apertura 2026 el 18 de julio. Un giro del destino que el chiverío seguirá con especial atención. El estreno oficial del jersey de Chivas con Nike está reservado exclusivamente para ese mismo debut del 18 de julio ante Toluca en el Akron, con la directiva manteniendo la expectativa intacta después de semanas de filtraciones del diseño, pero sin ninguna presentación oficial del uniforme completo. Y el siguiente amistoso de Chivas, el viernes 10 de julio ante Leones Negros en el Estadio Gregorio Tepa Gómez de Tepatitlán a las 20:00 horas. Será el último ensayo antes de la apertura, con el Estadio Jalisco fuera de uso por la remodelación de su cancha. Kevin Castañeda debutó con la camiseta rojiblanca en el amistoso ante Correcaminos y las primeras impresiones que dejó dentro del campo confirman que el mediocampista tiene exactamente el tipo de perfil que Milito necesita para cubrir las posiciones que quedarán vacantes en las primeras 2 jornadas de la apertura, mientras los mundialistas cumplen su descanso obligatorio. El refuerzo procedente de Xolos de Tijuana llegó a Chivas dentro de una operación que incluyó la salida de Yael Padilla hacia el club fronterizo como parte del intercambio. Castañeda tiene 26 años y en el Guadalajara encontró el proyecto más ambicioso de su carrera. Un club que lo buscó específicamente porque su perfil de mediocampista dinámico, recuperador y con llegada al área encaja de manera natural con el sistema de presión alta que Milito lleva implementando desde su primera temporada. En el amistoso ante Correcaminos tuvo minutos relevantes que le permitieron mostrar su capacidad de asociación en espacios reducidos y su facilidad para aparecer en zonas de finalización. Lo que resulta más esperanzador de analizar en el caso específico de Castañeda es que llegó al rebaño precisamente en el momento donde el club más necesita jugadores en forma física plena, desde la primera jornada. Con 5 mundialistas que no podrán estar en las primeras 2 fechas del campeonato. Alguien como él, que lleva semanas entrenando bajo las órdenes de Milito, tiene una ventaja de adaptación táctica que cualquier análisis estadístico de su carrera previa no puede capturar completamente. Jordan Carrillo fue expulsado en su debut con la camiseta de Chivas, pero entender el contexto completo de esa expulsión, incluyendo las circunstancias exactas y lo que el propio Milito ya sabe sobre el perfil del jugador, ayuda a comprender por qué ese incidente no cambia ni modifica la perspectiva que el cuerpo técnico tiene sobre su rol en las primeras jornadas de la apertura. El exjugador de Santos Laguna recibió las 2 tarjetas amarillas durante el primer tiempo del amistoso ante Correcaminos, dejando a Chivas con un hombre menos en el momento más importante del encuentro para evaluar su funcionamiento colectivo. La reacción inicial de la afición fue de preocupación genuina, porque Carrillo tiene antecedentes previos de situaciones similares durante su carrera que en su momento generaron dudas sobre su madurez dentro del campo.
Sin embargo, esos mismos antecedentes ya estaban completamente documentados cuando Chivas decidió hacer el esfuerzo económico de $5.5 millones para incorporarlo, lo que confirma que la directiva y el cuerpo técnico ponderaron ese riesgo y lo consideraron manejable. La oportunidad que el calendario pone en manos de Carrillo es irónica, pero muy real, con Roberto Alvarado cumpliendo los 21 días de descanso obligatorio de la FIFA después de la eliminación de México. La banda izquierda del sistema de Milito quedará vacante exactamente en las primeras 2 jornadas del torneo, el periodo donde cualquier refuerzo nuevo tiene su mejor oportunidad de ganarse la titularidad. Esa ironía del calendario puede convertirse en la mejor plataforma que el jugador podría tener para demostrar desde el primer día que la confianza que la institución depositó en él con esa inversión está completamente justificada. Si llegaron hasta acá es porque el rebaño sagrado les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. El amistoso ante Leones Negros del próximo viernes 10 de julio tiene una importancia táctica que va considerablemente más allá de cualquier resultado en un partido de pretemporada convencional, y entender por qué este ensayo específico es diferente al que se disputó ante Correcaminos ayuda a comprender qué información concreta obtendrá Milito antes del debut del 18 de julio. El partido ante Correcaminos fue útil para evaluar a los refuerzos y a los canteranos en condiciones controladas, pero tuvo una limitación administrativa importante. Los 5 mundialistas no estaban disponibles, lo que obligó a Milito a presentar una alineación que no reflejaba las opciones reales del plantel completo. El amistoso ante Leones Negros, en cambio, llegará después de que México haya sido eliminado por Inglaterra y de que el periodo de descanso obligatorio todavía no haya comenzado, lo que significa que teóricamente el cuerpo técnico podría tener disponibles al cubo como a algunos de los regresados si así lo decide, aunque el protocolo FIFA sobre los 21 días complica esa posibilidad de manera considerable. Lo más relevante de este segundo amistoso es que será el último ensayo antes de que los Diablos Rojos lleguen al Akron el 18 de julio y que el nivel de los Leones Negros, subcampeón de la Liga de Expansión, ofrece una resistencia considerablemente mayor que la de Correcaminos, lo que le dará a Milito un espejo más fiel de cómo está funcionando la base del plantel, que tendrá que defender los colores rojiblancos en las primeras jornadas sin sus 5 grandes figuras mundialistas. Lo que resulta más significativo de analizar en el contexto de este amistoso es que el técnico argentino tendrá que tomar sus decisiones de alineación para el debut ante Toluca, con apenas una semana de información real sobre cómo responde este plantel sin sus mundialistas, lo que convierte al partido ante Leones Negros en uno de los ensayos de pretemporada con mayor impacto real sobre las decisiones tácticas iniciales del torneo. Hugo Camberos no viajó al amistoso ante Correcaminos por una sobrecarga muscular, y entender el contexto completo de su situación actual, incluyendo el interés europeo documentado, el rumor del Pumas que fue desmentido y la decisión personal del propio jugador sobre su siguiente destino, confirma que este es uno de los casos más complejos que Milito tendrá que administrar durante todo el Apertura 2026. La ausencia de Camberos en el primer amistoso de pretemporada, que en un principio generó especulación sobre una posible salida o una marginación del cuerpo técnico, tiene una explicación estrictamente física, confirmada por el propio club. El joven atacante presentó una sobrecarga muscular durante la preparación que lo dejó fuera del viaje a Tamaulipas, con la expectativa de que estará disponible para el amistoso ante Leones Negros del 10 de julio. El rumor que lo vinculó con un préstamo a los Pumas UNAM fue desmentido de manera contundente por el periodista René Tobar con un mensaje directo, cerrando una versión que nunca tuvo respaldo en ninguna fuente verificable. La historia real de Camberos en este mercado tiene una geografía completamente diferente a la Liga MX. El Ajax de Ámsterdam lo sigue porque Óscar García Junyent, el técnico español que lo debutó en Chivas, fue ascendido al primer equipo del club neerlandés y lo pidió expresamente. El Brujas de Bélgica, el PSV Eindhoven, el Feyenoord y el Porto también lo tienen en su radar según reportes especializados. Su cláusula de rescisión supera los $10 millones y el propio Camberos tomó la decisión personal de no salir a préstamo dentro de la Liga MX, apostando a esperar una oportunidad en Europa que justifique la paciencia de quedarse sin regularidad competitiva durante otro semestre.
Lo que resulta más prudente de reconocer en esta situación es que Camberos está jugando una carta de alto riesgo con resultados completamente inciertos. Si Milito no le da los minutos que necesita para mostrar su nivel durante la apertura y ningún club europeo presenta una oferta formal que alcance los 10 millones, habrá perdido otro semestre de desarrollo en el momento más crítico de su formación profesional. Pero si alguno de los 5 clubes que lo siguen decide activar su interés con dinero real, Chivas podría estar ante una de las ventas más rentables de su cantera en muchos años. Los 5 jugadores de Chivas que representaron a México en este mundial reportarán en Verde Valle el próximo 13 de julio, según reveló el periodista Jesús Bernal de ESPN, y presentar la aritmética exacta de ese regreso en relación con el debut de la apertura. Confirma que Milito enfrentará en las primeras jornadas del torneo el desafío táctico más complejo de todo su proceso en el club. La cifra es contundente. Si los 5 mundialistas, Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Armando González y Luis Romo reportan el 13 de julio, tendrán exactamente 5 días de trabajo con el grupo antes del debut del 18 de julio ante Toluca en el Estadio Akron. 5 días que incluirán trabajos de reconocimiento físico, el proceso de readaptación al sistema del club después de semanas bajo la metodología de Javier Aguirre, y el intento de Milito de sincronizar a 2 grupos que prácticamente no han entrenado juntos durante más de 3 semanas completas. La pregunta que el técnico argentino tendrá que responder sin margen de error es si resulta conveniente arriesgar a esos 5 jugadores desde el primer minuto ante Toluca, con apenas 5 días de trabajo grupal, o si prefiere protegerlos durante esa primera jornada y apostar por el equipo que lleva toda la pretemporada trabajando bajo sus órdenes. El mismo que Correcaminos no pudo vencer en el primer amistoso. La regla de la FIFA establece 21 días de descanso obligatorio, por lo que en teoría ninguno de los 5 debería estar disponible para el debut, aunque la directiva podría explorar si existe alguna flexibilidad reglamentaria, dependiendo de la fecha exacta de eliminación de México del torneo. Lo que resulta más significativo de analizar en esta situación completa es que la apertura 2026 de Chivas comenzará en condiciones que ninguna pretemporada, por bien ejecutada que sea, podría haber anticipado completamente. El club debutará contra Toluca, un rival reforzado con el Pocho Guzmán, en el estreno del jersey de Nike en el Akron, con apenas 5 días de trabajo conjunto disponibles para los 11 jugadores que Milito quería en su 11 inicial desde el principio de la pretemporada. ¿Creen que Milito debería arriesgar a Rangel, Alvarado, Romo, González y Gutiérrez desde el primer minuto ante Toluca con apenas 5 días de preparación? ¿O es más prudente protegerlos esa primera jornada y dejar que el equipo de la pretemporada defienda el resultado inicial? Y entre Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, ¿cuál de los 2 refuerzos creen que tendrá un impacto más positivo en las primeras 2 jornadas, donde el plantel tiene que responder sin sus 5 mundialistas? Échenme las 2 respuestas en los comentarios. En el próximo video les voy a contar qué decisión tomó exactamente Milito sobre la posible participación de los mundialistas en el debut ante Toluca, y si la directiva de Chivas hizo alguna consulta formal a la FIFA sobre los márgenes de flexibilidad de la regla de los 21 días de descanso. Ese detalle lo cambia todo. Suscríbanse para no perdérselo. Denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video.